Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 14 de enero de 2025. El 14º Regimiento de Vehículos Aéreos No Tripulados de Ucrania ha confirmado que ha llevado a cabo una operación integral de varios días dirigida contra la base aérea rusa de Engels, ubicada en el óblast de Saratov, como parte de un esfuerzo para habilitar la capacidad estratégica de la aviación rusa. Según el regimiento, los ataques han alcanzado tanques de combustible en la planta petrolífera Krystal, una instalación crítica que abastece a los bombarderos estratégicos de largo alcance estacionados en la base. La base aérea de Engels, conocida también como Engels 2, es un punto neurálgico de las operaciones de aviación estratégica rusas, albergando tanto al 184 Regimiento de Aviación de Bombarderos Pesados como al 121 Regimiento de Aviación de Bombardeo Pesado de la Guardia. Su importancia se ha convertido en un objetivo prioritario en el marco de la guerra en curso. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania han señalado que esta acción es parte de una operación más amplia que también ha afectado a infraestructuras estratégicas en otras regiones, incluyendo objetivos en los óblasts de Tula, Saratov y Briansk. Mientras tanto, en Crimea, el despliegue de sistemas de defensa aérea adicionales por parte del ejército ruso no hace más que poner de manifiesto la importancia estratégica que Moscú otorga a la península y sus instalaciones militares. Este movimiento, según el grupo partisano ucraniano ATES, también implica un debilitamiento relativo de la defensa en otras partes del frente, lo que podría crear oportunidades tácticas para las fuerzas de defensa de Ucrania. La transferencia de estos sistemas refleja, según este grupo de partisanos, no solo la vulnerabilidad percibida por Rusia en Crimea frente a los ataques ucranianos, sino también las limitaciones en la capacidad para cubrir todos los puntos críticos simultáneamente. La información recopilada por los partisanos ya ha sido transmitida a las autoridades militares ucranianas y subraya la eficacia de estas redes de inteligencia clandestina en las zonas ocupadas. Al exponer su plan para la gestión de la posguerra en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que ha previsto que la autoridad palestina invite a socios internacionales a ayudar a establecer y dirigir una administración interina responsable de dirigir sectores civiles clave en Gaza, como la banca, el agua, la energía, la salud o la coordinación civil con Israel. En cuanto al acuerdo, parece ser que se ha acordado un borrador para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Según algunas fuentes, si todo va bien, Israel y Hamás podrían firmarlo esta misma semana, según funcionarios árabes de Estados Unidos e Israel. Si se aprobasen los detalles finales y el gobierno israelí también vota para aprobarlo poco después, la implementación del acuerdo podría comenzar este mismo fin de semana, según fuentes regionales y de Estados Unidos dijeron a CBS News. Las mismas fuentes han dicho que las partes han comenzado ya a redactar declaraciones públicas de éxito y que las esperanzas son las más altas hasta el momento. El acuerdo alto el fuego tendría 3 fases según lo que ha publicado CBS News. En la primera etapa de 42 días se produciría un alto el fuego en toda la franja de Gaza y aumentaría la entrada de ayuda humanitaria. En esta fase Hamás se comprometería a liberar 33 rehenes a cambio de 30 palestinos encarcelados. En la segunda etapa se liberarían todos los rehenes a cambio de una retirada israelí total de la franja de Gaza. Finalmente, en la tercera fase se incluiría el intercambio de cuerpos de rehenes y prisioneros fallecidos, el comienzo de la reconstrucción de Gaza y la apertura de sus fronteras. Esta última fase se acabaría de negociar durante las fases 1 y 2. Según la BBC, de los 1.000 prisioneros palestinos que se cree que Israel acordaría liberar, alrededor de 190 estarían cumpliendo condenas de 15 años o más. También se ha informado que las fuerzas israelíes permanecerán en una zona de amortiguamiento o seguridad dentro de la franja de Gaza durante cualquier alto el fuego. El nuevo primer ministro del Líbano se ha comprometido a extender la autoridad del Estado a todo el territorio libanés después de que un alto el fuego en noviembre pusiese fin a la guerra entre Hezbollah e Israel, que ha debilitado gravemente al grupo terrorista chií. Nawaf Salam, en su primer discurso, ha dicho que extenderá la autoridad del Estado libanés a todo su territorio y trabajará seriamente para implementar completamente la resolución 1701 de Naciones Unidas, que pide que Hezbollah se retire del sur del Líbano. En este sentido, el ejército libanés ha anunciado la incorporación del primer grupo de soldados en el marco de la primera fase del plan de fortalecimiento de sus capacidades para hacer cumplir la resolución 1701 de las Naciones Unidas. El plan pretendería reclutar hasta 6.000 soldados con el fin de reforzar las capacidades del ejército en el sur del país. En Europa, Alemania está reforzando su capacidad para proteger las infraestructuras críticas y bases militares frente a una creciente amenaza que representan los drones no identificados. Según fuentes conocedoras del asunto, el gabinete del canciller Olaf Scholz se prepara para aprobar una enmienda de la Ley de Seguridad de la Aviación que autorizaría a las Fuerzas Armadas a emplear la fuerza contra drones sospechosos, particularmente aquellos que puedan representar un riesgo de espionaje, sabotaje o incluso terrorismo. La preocupación ha aumentado tras una serie de incidentes recientes en los que drones desconocidos han sido avistados
avistados cerca de cuarteles militares y de manera más alarmante sobre la base aérea estadounidense de Ramstein. Algunos de estos dispositivos operaban a velocidades superiores a los 200 km por hora, lo que sugiere capacidades avanzadas y una posible conexión con actores estatales. Aunque el proyecto de ley no mencionara explícitamente a ningún país, las autoridades alemanas sospechan de la implicación de Rusia y China, dadas las tensiones actuales y los antecedentes de espionaje atribuidos a ambos países. Un informe reciente del grupo de noticias Unti Suomalainen ha revelado que casi todos los aeropuertos de Finlandia se han visto obligados a recurrir a sistemas de aterrizaje alternativos debido a las interferencias constantes en el sistema de GPS. Estas interrupciones, que habrían afectado a 14 aeropuertos, han obligado a las autoridades a emplear un sistema basado en el radar y estaciones terrestres para garantizar la seguridad en la navegación aérea. Tapani Maukonen, asesor especial de la Agencia de Transporte y Comunicación de Finlandia, señaló que estas interferencias, atribuidas en gran medida a las actividades rusas, han aumentado significativamente desde principios del año pasado. Según los datos de Traficom, en 2023 se registraron solo 200 incidentes relacionados con perturbaciones de GPS. Sin embargo, esta cifra se ha disparado a los 2.800 incidentes el año pasado, marcando un aumento alarmante en el nivel de riesgo para las operaciones aéreas en el país. En Eslovaquia, los partidos de la oposición han anunciado su intención de presentar una moción de censura contra el gobierno del primer ministro Robert Fico, acusándolo de ser pro-Moscú y de no abordar los problemas internos del país. Michal Šimeska, presidente del Partido Eslovaquia Progresista, ha criticado a Fico por su enfoque hacia dictadores extranjeros y su estilo de vida lujoso, particularmente durante su estancia en un hotel de lujo en Vietnam, lo que ha contrastado con las dificultades que enfrenta la población eslovaca, como la crisis en la atención sanitaria y el alto coste de vida. Fico, por su parte, ha rechazado las acusaciones de la oposición, asegurando que esa estancia en el hotel vietnamita fue para una reunión oficial, algo que ha sido respaldado por una confirmación del propio establecimiento. La moción de censura ha venido después de la amenaza de Fico de convocar elecciones anticipadas si sus socios de coalición, el ultraderechista Partido Nacional Eslovaco y el Partido Socialdemócrata Hlas, no logran superar el estancamiento político en el Parlamento, ya que la coalición actual tiene una mayoría ajustada de 76 escaños frente a los 71 de la oposición, existiendo 3 diputados independientes. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha pedido a los aliados de Ucrania que consideren una reducción significativa del límite de precios impuesto al petróleo ruso. Esta medida buscaría intensificar la presión económica sobre Moscú. Según Kallas, las sanciones actuales han demostrado ser efectivas, ya que Rusia se enfrenta a dificultades económicas significativas, incluyendo un agotamiento de su fondo nacional y una notable reducción de ingresos por petróleo y gas. Pero Kallas ha destacado que todavía hay margen para ampliar estas restricciones y que es crucial que los países aliados discutan formas de reforzar estas medidas. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hizo un llamamiento enfático al Parlamento Europeo con el fin de que reevalúe las prioridades de gasto de la Unión Europea, argumentando que debe haber un mayor enfoque en los presupuestos de defensa y que es imprescindible ante el actual panorama de seguridad global. Según Rutte, mientras los países europeos destinan hasta una cuarta parte de su PIB a áreas como pensiones, salud o seguridad social, una fracción de esos recursos sería suficiente para fortalecer significativamente las capacidades defensivas del continente. Rutte ha planteado que el objetivo de gasto de la OTAN podría acercarse al 3,6 o 3,7% del PIB, incluso con una mejora en la eficiencia de la compra conjunta de armas y el desarrollo de tecnologías innovadoras. Esto implicaría un aumento considerable respecto al actual compromiso del 2%, que ya enfrenta serias resistencias en varios Estados miembros. El secretario general ha advertido que la percepción de una Europa autosuficiente en defensa es una ilusión y que la dependencia de Estados Unidos sigue siendo fundamental. También ha destacado la importancia de involucrar al mercado interno europeo para impulsar la producción militar y garantizar un suministro estable de municiones y equipo. Rutte también ha expresado una profunda preocupación por la seguridad europea, advirtiendo que aunque no haya un conflicto abierto, la región tampoco vive en paz. Ha realizado un llamamiento urgente para aumentar las inversiones en defensa, fortalecer las capacidades estratégicas y mejorar la resiliencia de las sociedades e infraestructuras críticas. En Rusia, en una entrevista publicada por el tabloide pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, Nikolai Patrushev, asistente del presidente ruso Vladimir Putin, ha sugerido que Ucrania podría dejar de existir como Estado soberano en 2025. Sin proporcionar detalles ni pruebas concretas, Patrushev ha afirmado que la disolución de Ucrania podría ocurrir en el próximo año. En sus comentarios también ha señalado que Kiev ya se encontraba en un proceso de colapso antes de la invasión rusa de 2022, acusando al gobierno ucraniano de promover una ideología neonazi y un fuerte sentimiento antirruso. Además, Patrushev ha hecho predicciones similares sobre Moldavia, sugiriendo que la búsqueda del país de integrarse en la Unión Europea, a pesar de las objeciones de Rusia, podría llevar a su disolución. Aseguró que la política antirrusa de Chisinau podría resultar en la absorción de Moldavia por otro Estado o su desaparición por completo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha expresado su satisfacción por las declaraciones de la administración entrante de los Estados Unidos, señalando que comenzaba a reconocer realidades sobre el terreno en el contexto del conflicto de Ucrania. Lavrov ha hecho referencia a la ocupación de alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano por parte de las tropas rusas y la anexión de 4 regiones que Rusia controla parcialmente como parte de su propio territorio desde septiembre de 2022. El ministro ruso ha indicado que Moscú estaría dispuesto a considerar las propuestas del presidente electo Donald Trump sobre el conflicto en Ucrania una vez que asuma oficialmente el cargo. Lavrov también ha destacado las diferencias entre la administración Trump y la de Biden, sugiriendo que los demócratas habían adoptado una postura más agresiva contra Rusia. Según Lavrov, los demócratas parecen tener un legado relacionado con su política hacia Rusia, en contraposición a las posturas que podrían surgir con el equipo de Trump, mucho más abiertas. En Asia, Corea del Norte ha realizado una nueva prueba de misiles, disparando varios proyectiles hacia sus aguas orientales. El ejército de Corea del Sur ha informado que se trataba de misiles balísticos de corto alcance, los cuales fueron lanzados desde una zona interior del norte del país y recorrieron una distancia de aproximadamente 250 kilómetros antes de caer en el mar en la península entre Corea y Japón. Un informe del South China Morning Post ha revelado que científicos chinos han desarrollado un método avanzado para rastrear y potencialmente intervenir en la constelación de satélites Starlink de SpaceX, subrayando su creciente interés en contrarrestar tecnologías espaciales con aplicaciones duales, tanto civiles como militares. Liderado por Gu Junhua, director del Departamento de Control Aeroespacial de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, la investigación destaca el uso de un algoritmo de inteligencia artificial inspirado en la estrategia de caza de las ballenas, que optimizaría el monitoreo y posible interferencia de los satélites. La simulación realizada por el equipo muestra que un grupo de 99 satélites chinos podría rastrear y vigilar al estado operativo de casi 1.400 satélites Starlink en solamente 12 horas. Esta capacidad permitiría a China obtener datos precisos sobre su ubicación, funcionalidad y posible utilización en actividades militares como las observadas en Ucrania, donde Starlink ha desempeñado un papel crucial en la comunicación y coordinación en el campo de batalla. El sistema desarrollado por los investigadores incluye la capacidad de generar planes de acción en menos de 2 minutos mediante computadoras avanzadas en un centro de control terrestre. En África, durante la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, a Nigeria, ambos países han destacado su intención de fortalecer la asociación estratégica en áreas clave como la energía limpia, la defensa, las finanzas o la seguridad regional. Wang Yi ha respaldado los esfuerzos de Nigeria en la emisión de bonos Panda, un mecanismo financiero diseñado para financiar proyectos de infraestructuras esenciales en el país. Además, ha indicado que China está evaluando la posibilidad de ampliar el acuerdo de swap de divisas existentes con Nigeria, lo que podría aliviar las presiones económicas, facilitar el comercio bilateral en monedas locales y reducir la dependencia del dólar. En el ámbito de la seguridad, China ha reiterado su apoyo a Nigeria para enfrentar desafíos regionales, destacando su disposición a respaldar los intereses africanos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por su parte, el ministro nigeriano, Yusuf Tugar, subrayó la importancia de la cooperación con China, especialmente en áreas críticas como la estabilidad regional y la promoción de tecnologías limpias, que son fundamentales para el desarrollo a largo plazo del país. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.